que cuando abunda la palabra de Dios en nosotros, sus hijos, su iglesia, dice que vamos a tener la capacidad de poder enseñarnos y exhortarnos con toda sabiduría unos a otros. ¿Qué es esto? Mira, en la práctica es no andar dándonos consejos tontos ni mundanos. Porque dice que nos vamos a poder aconsejar y exhortar, motivar con sabiduría. La sabiduría es divina, la sabiduría viene de Dios, del cielo. La sabiduría no es humana. El conocimiento sí es de humanos, el conocimiento que se adquiere aquí en esta tierra, pero la sabiduría viene de Dios, es divina. Y Dios se la da a los que le buscan, a los que le aman, a los que vienen a su casa, a los que son parte de su iglesia, de su cuerpo, de su pueblo. Por eso hemos decidido seguir a Cristo. Y cuando abunda la palabra en nosotros, entonces podemos darnos consejo, motivarnos, ayudarnos con sabiduría. Esto es, no con lo que yo creo, lo que tú crees, no con lo que siento o lo que pienso o pensamos, sino con lo que abunda en tu vida, en tu corazón y en tus pensamientos. Y esto debe ser la palabra de Dios. Porque cuando tú aconsejas, exhortas, motivas, animas, alegras a alguien con una palabra llena de sabiduría que viene de Dios, bendices la vida de esa persona. Y esa persona es edificada, pero tú también, porque lo estás haciendo a través de la palabra de Dios. Y yo quiero decirte que cuando hay abundancia de la palabra de Dios en nuestra vida, no vamos a poder ser engañados. Cuando hay abundancia de la palabra de Dios y somos llenos de la sabiduría divina, la sabiduría celestial, sabes, no va a haber incertidumbre en nuestro caminar en esta vida. No va a haber dudas, no va a haber temores. O cuando vengan esas dudas y esos temores, la palabra que abunda en nosotros llena de sabiduría nos va a dar claridad y nos va a dibujar el camino por donde debemos de andar, y eso nos va a dar seguridad y va a alejar el temor, va a alejar la duda, va a alejar el miedo de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, y vamos a poder caminar en esta vida con seguridad, sabiendo quiénes somos, que somos hijos de Dios, sabiendo a dónde vamos, que nuestra esperanza está en el cielo, sabiendo quién nos acompaña, que es Jesús y su Espíritu Santo en esta vida mientras caminamos. Por eso es importante que seamos llenos abundantemente de la palabra de Dios en nuestra vida y tengamos la sabiduría de Dios, para que sepamos caminar como sabios en esta vida. Y es que mira, muchas veces, a veces incluso como hijos de Dios, olvídate de los que están en el mundo y que por eso terminan errando, chocando, cayendo en hoyos, en malas decisiones que los llevan a la muerte y a la perdición. Pero aún a veces como hijos de Dios, yo quiero decirte, ¿sí?, que muchas veces nos encontramos en momentos de nuestra vida difíciles, de crisis o cruciales para tomar decisiones sabias que van a guiar a nuestra familia, a nuestros hijos, que nos van a llevar a un buen puerto, a encontrar la voluntad y los propósitos de Dios. Nos cuesta trabajo todavía, porque a veces no sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces nos encontramos orando y decimos, Señor, no sé qué hacer? ¿Qué hago con esta persona? ¿Cómo soluciono este problema? ¿Cómo le hago para salir adelante? ¿Cómo le hago para mejorar? ¿Cómo le hago para cambiar esto en mi vida? No sabemos qué hacer. No sabemos también muchas veces qué creer, porque escuchamos ideas y filosofías de aquí, de allá, en la tele, en el radio, en el teléfono, en las noticias, en nuestra propia familia a veces, ¿verdad?
Y escuchamos muchas ideas. Y digo, ¿qué tengo que creer? ¿A quién le creo? Y otra vez nos encontramos en la oración diciendo a Dios, ¿qué es lo que tengo que creer? ¿A quién le creo, Dios? ¿A mi mamá, al pastor, al mundo, a la abuelita, a Chonita, a mi compadre, a la escuela, a Google? ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Y nos sigue costando trabajo saber a quién, qué hacer, a quién creer. Y todavía nos cuesta trabajo saber en dónde podemos encontrar la verdad. En dónde podemos encontrar el camino correcto para salir de aquello. En dónde podemos encontrar el camino para nuestros hijos, para nuestra familia y que sea el mejor. ¿Dónde puedo encontrar el propósito para mi vida? Porque siento que no encajo en algún lugar o en ninguno. ¿Dónde encuentro el lugar correcto para mi vida? ¿Dónde puedo encontrar un lugar donde me pueda desarrollar, crecer sanamente, en paz? Yo, mis hijos, mi familia. Y no sabemos en dónde encontrar, qué hacer, qué creer, dónde encontrar una solución. Y lo peor de todo a veces, aún como cristianos, nos sigue costando mucho trabajo a quién ir, a quién acudir, cuando todos los recursos humanos, relacionales, sociales, intelectuales se acaban, se agotan. ¿Con quién voy? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me presta? ¿Quién me quita este dolor que no puedo sacarme de aquí adentro? ¿Quién me puede dar la paz que necesito? Porque ni aún en la cama puedo conciliar el descanso. ¿Con quién voy? ¿Con quién voy si no tengo ni para ir al psicólogo, al terapeuta? ¿Con quién voy? Porque a veces, sí, a veces no tengo ni para ir al doctor. ¿Con quién voy? ¿A quién le digo que me duele? ¿A quién le pido? Y hay unas palabras en la Biblia que es la palabra de Dios, por lo cual Colosenses, a través de Pablo, nos dice que debe de abundar la palabra de Dios llena de sabiduría en nosotros. Y el motivo es este, porque a veces no sabemos todas esas cosas y no sabemos a quién ir, a quién preguntarle, a quién pedirle. Y la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 68. Dice unas palabras que deben ser o hacerlas nuestras, deben ser las que tú y yo digamos. Deben ser las que debemos de tomar como un estandarte y una oración, como una frase que constantemente debe estar en nuestra boca, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, de forma continua en la vida. Cuando nos encontramos en ese momento donde digo, Señor, no tengo para el doctor, ¿con quién voy? ¿A quién le pido consejo? ¿Quién me puede dar una solución? Y entonces, cuando la palabra mora abundantemente en nosotros, en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, el Espíritu Santo viene y nos recuerda esto. Le respondió Simón Pedro a Jesús, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién podemos ir?
Cuando no tengas para ir al doctor, al terapeuta. Cuando no sepas cómo le vas a hacer para pagar tus deudas, cómo producir, cómo trabajar, cómo multiplicar lo que Dios te ha dado para que puedas tener. Cómo puedes administrar mejor para que nos alcance o te alcance. Cómo puedes sanar la relación de esa persona que amas, pero que falló. Esa frase debe de estar en tu corazón como parte de esa sabiduría que debe de abundar en tu corazón y en la mía. Señor Jesús, ¿a quién puedo acudir? ¿A quién le puedo pedir? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede enseñar? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres capaz de decirme lo que es justo, lo que es verdadero, lo que me va a llevar a hacer lo correcto hasta que yo llegue al cielo. Solo tú tienes palabras de vida eterna que me van a enseñar a caminar día a día en mi vida hasta que llegue a la eternidad y esté delante de ti. Qué palabras tan preciosas. Pero qué trágico sería el no saberlas y el no conocerlas, el no tenerlas en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Qué complicado es cuando no lo sabemos, cuando desconocemos las perlas de sabiduría que están en la palabra de Dios y que Dios dice que son para nosotros y nos enseña cómo buscar a Dios. Por eso la palabra nos exhorta a que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, que abunde en tu corazón, en tu vida, que como dice Proverbios, la palabra de Dios la atesores y la guardes en tu corazón y la tengas aquí en tu mente, para que cuando tengas necesidad, cuando no sepas qué hacer, a dónde ir, cómo solucionar, a quién pedir, te acuerdes de estas palabras. Señor, ¿a quién puedo ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna son la respuesta, son la solución, son el milagro, son la revelación, es la provisión de parte de Dios a través de Jesús y de su palabra, llenas de sabiduría, para que iluminen tu camino, para que se cumpla la palabra, como dice el Salmo 119, 105. Que su palabra alumbre tu camino. No solo que te dé luz y te deje ver, sino que alumbre tu camino. Como cuando un avión va a aterrizar y necesita ver la pista para saber dónde va a bajar, dónde debe de descender. Y lo mejor de todo es que no solo te va a guiar, sino que te va a acompañar por el camino. Esas son las palabras de vida eterna que deben de abundar en nuestra vida. Y quiero decirte que este versículo, la enseñanza central de este versículo, es que ante cualquier dificultad o exigencia de la vida, sepamos cómo aplicar esa sabiduría en fe que Dios ha depositado en nuestro corazón por su palabra. Jesús es el único camino verdadero. Por eso podemos ir y debemos de ir a Él, para buscar esas palabras de vida eterna. Amén. Por eso la palabra nos exhorta a que abunde la palabra en tu vida y en la mía. Y tengamos sabiduría de parte de Dios. Amén.
Esta exhortación y esta palabra nos ayuda a comprender el valor de la palabra de Dios en nuestra vida, en la tuya. ¿Qué valor tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué valor le das? ¿Simplemente reconoces que es la palabra de Dios? Hay gente que reconoce que la Biblia es la palabra de Dios. Pero lo que pesa realmente es qué valor le das tú en tu vida al reconocer que es la palabra de Dios. ¿Qué valor tiene y qué poder tiene la palabra de Dios en tu vida para operar con poder, para que fluya esa sabiduría en ti y puedas echar mano de ella? Sus enseñanzas y principios, quiero decirte que no son consejos humanos. Todo lo que es y emana de la palabra de Dios, que es la Biblia, no son consejos humanos, no son ideas humanas, no son pensamientos humanos, sino son divinos, vienen del cielo, vienen de Dios, de la mente, del corazón, de la boca de Dios, para bendecir tu vida, para guiar tu vida, para mostrar y revelar su propósito y su voluntad hacia ti. Y su voluntad dice que es buena, agradable y perfecta para tu vida. No hay nada mejor. Y eso viene del cielo. Amén. Además de que tiene un valor sumamente incalculable, invaluable, que no se podría pagar con todos los recursos y riquezas naturales de esta tierra. Porque la palabra de Dios, cuando abunda en sabiduría en nuestras vidas, imparte principios, imparte enseñanza divina de vida espiritual a tu vida y a la mía, para que podamos caminar como sabios en esta tierra. Y no solo eso, sino que al tenerla, practicarla, genera un poder transformador en nuestras vidas, que cambia nuestra forma de pensar, que cambia nuestra forma de caminar en esta vida, que cambia nuestra forma de sentir, de esperar, de mirar la vida. Nos transforma, nos cambia en todos los sentidos y en todas las maneras posibles. Y esto lo hace no por fuera solamente, sino que es un cambio transformador desde nuestro interior. Porque el poder de la palabra que está impregnada de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo, es la que nos da todo lo necesario para que nuestro corazón sea transformado. Pues Dios es el único que tiene el poder de cambiarnos y transformarnos en esta vida. Amén. Y necesitamos ser alumbrados para conocer, para entender. Porque no podemos decir, sí, tengo la Biblia en mi casa, la he leído un par de veces. No, es el valor que tú le das o que tiene en tu vida la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que es su ley y su justicia y su amor revelado a nosotros, no es para que descanse en tinta y papel en un libro, sino para que sea transferida a nuestros corazones, a la tabla de nuestro corazón, y descanse ahí. Y que cuando necesite ser usada, y que cuando necesite ser ocupada para que de ella salga un poder transformador a favor de la voluntad y propósito de Dios en nuestra vida, podamos tomar de ese poder, de esa esencia de Dios. Ve a Efesios, la carta a los Efesios, también Pablo nos habla acerca de este mismo principio. En el capítulo 7, perdón, me equivoqué, 1:7, es 1:7, Efesios 1:7, dice así:
No, perdón, espérenme, es 1:17. Dice así, Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando la palabra de Dios abunda en nosotros y somos llenos de sabiduría, entonces a través de esta misma recibimos una revelación de quién es Dios en nuestra vida, de quién es Jesús, de quién es su Espíritu Santo, de cuánto valemos y quiénes somos nosotros para Dios y quién es Dios para nosotros en toda la extensión de su palabra y de su persona, de su Trinidad a favor de nuestras vidas. Y dice después en el verso 18, alumbrando, fíjate bien, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Esto es, cuando abunda la palabra de Dios y somos llenos de la sabiduría de Dios, de la revelación, no solo nos da identidad y pertenencia de quién es Dios en nuestra vida y quiénes somos nosotros para Él y cuánto nos ama, sino que también nos es revelado que todo lo que ganó Cristo en la cruz está a favor de nosotros y podemos echar mano de eso. Como dice Pablo, echa mano pues de la vida eterna. Echa mano, o sea, ocupa las herramientas, los recursos que Jesús ganó en la cruz para ti, para que podamos vivir correcta y justamente delante de Dios. Y para que podamos saber cuáles son las riquezas de gloria de la herencia, de su herencia en los santos. ¿Qué quiere decir? Que Jesús nos ha dejado una herencia. Nos ha dejado muchas cosas, riqueza, para que echemos mano de ella a favor de sus propósitos y su voluntad en nuestra vida mientras atravesamos esta vida. Y son esas promesas que andamos buscando a veces. Son esas promesas, esas bendiciones, esas herramientas, esas cosas buenas que decimos, Señor, tu palabra dice. Pero por eso tiene que abundar la palabra de Dios en nosotros y ser llenos de sabiduría, no solo para saber lo que Dios nos ha dejado a través de Jesús, no solo para conocer los beneficios, las bondades, las promesas, sino para saber cómo las vamos a utilizar en esta tierra, cómo les tenemos que echar mano, cómo las tenemos que administrar, cómo las debemos de practicar en nuestra vida, cómo podemos hacer que funcionen en nuestra vida y cómo podemos experimentar en nuestra vida esa gloria y riqueza de Dios a través de Jesús por su sacrificio a favor de nuestras vidas. Esto es importante. Por eso Dios, a través de las enseñanzas de Jesús, habla de la administración, habla del orden, habla de la mayordomía. Porque sabes una cosa, no necesitas más bendiciones, no necesitas más poder, no necesitas más autoridad, no necesitas más unción. Muchas veces lo que necesitamos es más orden en nuestra vida. Mejor y mayor mayordomía en nuestra vida. Para que de lo que tenemos vemos cómo sale el poder, el milagro, la promesa y las proezas de Dios por Jesucristo en nuestras vidas. Pero necesitamos ser llenos de la palabra de Dios en toda sabiduría y debe de abundar en nosotros. Necesitamos ser alumbrados para conocer y entender a Dios y la magnitud de su trabajo
y su operación a favor de nuestras vidas. Amén. Yo quiero decirte algo. Sin la palabra, sin la revelación de la palabra, sin la ayuda de la palabra y de Cristo, por su palabra y nosotros abundando, es imposible conocer su voluntad. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Amén. ¿Quieres hacerlo bien o mal? Bien. ¿Quieres andar justo y rectamente siguiendo a Cristo? Amén, sí, yo lo creo. Pero para eso necesitamos la revelación de su palabra y que su palabra abunde en sabiduría en nosotros. Para que si vamos a seguir a Cristo en esta vida, lo hagamos bien, lo hagamos como Él dice y como Él espera que lo hagamos. ¿Estás de acuerdo? Amén. Debemos de comprender cuál es su voluntad para nuestra vida y también cuál es la esperanza, porque si lo hacemos llenos de la sabiduría abundante por la palabra de Dios en nosotros, quiere decir que estamos comprometidos a que nos estamos preparando y aprendiendo hasta poder llegar juntos al cielo, que es la esperanza que nos ha dicho, que ha prometido Jesús. Pero quiero decirte que todo esto es una decisión personal. Es una decisión, como la decía la sierva de Dios ahorita. He decidido seguir a Cristo. He decidido dejar las cargas, el pecado, el peso, enfocarme en Jesús y seguir adelante y entender que sigo hasta aquí porque Él ha sido misericordioso conmigo. Pero aún hay un camino que terminar. Hay una meta y es el cielo. Esto es una decisión personal. Al igual que Pedro, en un momento de su vida, cuando estaban con una incógnita, cuando se preguntaban cosas, cuando quizás no sabían qué hacer, al igual que Pedro, tú y yo tenemos que llegar a esa misma decisión, conclusión llena de poder, autoridad y sabiduría para acercarnos a Dios y decirle: Jesús, yo he decidido seguirte y ser tu discípulo. Porque entiendo que no puedo ir a nadie más, sino solo contigo, porque tú tienes palabras de vida eterna para cada día de mi vida. Solo tú tienes palabras que cada día que necesite yo hacer o decidir algo, van a estar llenas de sabiduría y de luz para no perder el rumbo y guiarme hasta que yo pueda llegar a la eternidad contigo. Es una decisión que día a día tenemos que tomar, conscientes de que estamos siguiendo a Jesús y no solo creemos que Él es el camino, la verdad y la vida, sino que le creemos a Él. Y lo que tenemos que creerle a Él es lo que Él dice y nos habla por su palabra. Por eso debe de abundar la palabra de Dios en tu corazón y en el mío, para que estemos llenos de la sabiduría de Dios. Y aún cuando este mensaje, esta exhortación nos desafía, porque desafía nuestro pensamiento, ¿verdad? Desafía nuestro pensamiento porque decimos: Señor, ¿será acaso que tú me escuchas? ¿Será acaso que tú me puedes ayudar? ¿Será acaso que tú me puedes prestar? ¿Será acaso que tú me puedes sanar? ¿Será acaso que tú me puedes decir qué debo de decidir? Y desafía nuestros pensamientos, desafía nuestras emociones, porque incluso nuestro corazón a veces es engañoso y no se permite de forma total creerle a Dios, a Jesús,
y mucho menos a su palabra. Por eso esta palabra de que debe de abundar la palabra del Señor en nosotros para que alcancemos la sabiduría necesaria para poder seguir a Cristo día a día en nuestra vida, es desafiante para poder vivir el estilo de vida que Jesús dice que debemos de vivir. Pero es lo único que nos va a posibilitar y abrir la puerta para poder ser como Él, para poder vivir como Él, para poder ver lo que Jesús veía, para poder accesar al poder que Jesús tenía cuando ayudaba y bendecía a otros, para alcanzar las promesas que Dios te ha prometido a ti y a mí, y para poder vivir la vida que Cristo dijo que dejó a favor de los que creen en Él y le siguen, y que pagó en la cruz para otorgarnos una herencia llena de bendiciones, de vida abundante, como dijo Jesús. Yo he venido a traerles vida y vida en abundancia. No permitas que esa vida en abundancia, las promesas, la riqueza de gloria que Jesús dejó para ti en la cruz, para que tú seas bendecido, se desperdicien, se pierdan, porque no las quisiste ver, porque no las entendiste, porque no te pudieron ser reveladas. ¿Y todo por qué? Porque la palabra de Dios no abundó en ti o en mí. Pido a Dios, en el nombre de Jesús, que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, en tu corazón, en su iglesia, para que seamos llenos de sabiduría. Y que como iglesia, y como dice su palabra, andemos como sabios y no como necios. Y en la medida que podamos caminar abundantemente llenos de la palabra de Dios y sabiduría, yo quiero decirte que vamos a ser un lugar más deseable para que el Espíritu Santo de Dios venga a nuestra vida. Venga a morar en nosotros y tengamos mayor capacidad de ser receptores de todas las cosas preciosas que Dios quiere poner, decir, hablar y regalarnos en esta vida. Así es que, en el nombre de Jesús, esforcémonos, ejercitémonos por conocer, por caminar, por abrazar, por atesorar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cuándo? Todos los días. Para que así Dios te llene de sabiduría en todo lo que tú necesitas, para que cada día la gloria de Dios se manifieste en ti. Amén. Cierra tus ojos. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres bueno y porque nunca, Señor, dejas de acercar tu palabra cada día a nuestra vida. De una o de otra manera, Señor, como dice tu palabra, a través de la creación, de lo que ven nuestros ojos, de la belleza de cada día, del milagro, del cuidado, del alimento en nuestras mesas, Señor, cuando lo vemos y vemos suplidas nuestras necesidades. Ahí nos recuerdas tu palabra, ahí nos hablas, ahí nos manifiestas que sigues deseando lo mejor para nosotros. Permite que seamos personas diligentes, esforzadas en escudriñar tu palabra, en leerla, en estudiarla, en prepararnos en ella de forma continua, para que seamos alumbrados, para que seamos bendecidos en toda revelación y tu sabiduría divina, tu consejo siempre esté en nosotros, Señor, en cada paso que damos en esta vida, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Da un fuerte aplauso al Señor.